Jamás pensé que algo así podría sucederme. De hecho, si alguien me lo hubiera contado, habría dicho que era imposible. Una fantasía absurda nacida de mentes demasiado imaginativas. Pero la vida tiene una manera cruel de desafiarnos, de colocarnos en situaciones que jamás esperamos enfrentar. Todo comenzó en un evento familiar, la boda de mi prima Carolina. Era una tarde cálida de otoño, con el aire cargado de aromas a hojas secas y flores frescas. El lugar, una vieja hacienda en medio del campo, parecía sacado de una postal: caminos empedrados, jardines llenos de rosales y una enorme casona colonial que servía de escenario para la ceremonia. La familia entera estaba allí, un mar de risas, conversaciones y copas de champán que iban de mano en mano. Yo había llegado temprano, buscando un momento de tranquilidad antes de que todo el bullicio comenzara. Mientras me instalaba en mi habitación, alguien llamó a la puerta. Abrí y ahí estaba Julián, el hijo de mi hermana mayor. Había crecido tanto desde la última vez que lo vi que por un instante no lo reconocí. Ya no era el niño travieso que solía corretear por los pasillos de la casa familiar, sino un hombre joven, alto y delgado, con una mirada que parecía capaz de atravesarlo todo. «Tía, qué gusto verte», dijo abrazándome con una calidez que me desconcertó. Su voz, más grave de lo que recordaba, resonó en mi mente incluso después de que se marchó. Pasamos un rato poniéndonos al día. Me contó sobre sus estudios de cine, sus proyectos y cómo había viajado solo hasta la hacienda porque sus padres no podían venir. Había algo en su manera de hablar, en su energía, que me hizo sentir cómoda y a la vez inquieta, como si una parte de mí supiera que estaba a punto de cruzar una línea invisible. La ceremonia fue hermosa, cargada de emociones y momentos que parecían salidos de una película romántica. Pero mientras todos los ojos estaban puestos en los novios, yo no podía evitar buscar a Julián en la multitud. Lo veía riendo, conversando con otros primos, ajeno a la maraña de pensamientos que empezaban a formarse en mi cabeza. Durante la recepción, el ambiente se volvió más relajado. Las copas de vino fluían y la música llenaba el aire. Me encontraba sentada en una mesa con algunos tíos y primos, cuando Julián apareció de la nada. «¿Puedo acompañarte?», preguntó, sosteniendo una copa de vino en la mano. «Claro», respondí tratando de sonar casual. Aunque mi corazón latía con fuerza, hablamos durante horas, o al menos eso pareció. Su risa era contagiosa, y sus historias estaban llenas de anécdotas que me hacían olvidar todo lo demás. Pero hubo un momento, un instante fugaz en el que nuestras miradas se encontraron de una forma que me dejó sin aliento. No era una simple conexión familiar, era algo más profundo, más íntimo, algo que no quería admitir ni siquiera para mí misma. Cuando la música cambió a algo más lento, Julián se levantó y me extendió la mano. «Ven, tía, tienes que bailar al menos una canción», dijo con esa sonrisa que empezaba a desarmarme. Negué al principio, pero su insistencia fue mayor. Antes de darme cuenta, estábamos en la pista de baile, su mano en mi hombro, su mirada fija en la mía. Todo se sentía demasiado intenso, demasiado real. El final de la noche llegó antes de lo esperado. Me retiré a mi habitación, intentando ordenar mis pensamientos, pero la tranquilidad fue efímera. Unos minutos después, alguien golpeó la puerta. Al abrir, lo vi a él, Julián, de pie en el umbral con una expresión que mezclaba duda y determinación. «Tía, necesito hablar contigo», dijo. Y algo en su tono me hizo dar un paso atrás, no para cerrarle la puerta, sino para dejarlo pasar. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Cuando Julián entró, cerré la puerta detrás de él, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Había algo en su mirada, una mezcla de urgencia y vulnerabilidad que me desarmaba por completo.
Se quedó de pie cerca de la ventana, mirando hacia el jardín iluminado tenuemente por las farolas. Yo permanecí junto a la puerta, incapaz de moverme, como si cualquier gesto fuera a desencadenar algo que no estaba segura de poder controlar. «Tía», comencé, dijo Julián, pero se detuvo, como si las palabras no fueran suficientes para lo que quería decir. Entonces, se giró hacia mí con esa intensidad que parecía calar hasta lo más profundo de mi ser. No sé cómo decir esto sin que suene raro, pero desde que llegué, desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti de una forma que no debería. Su confesión me golpeó como un balde de agua fría. Abrí la boca para responder, para detenerlo, pero las palabras no salieron. Mi mente se llenó de razones, de excusas, de reglas que dictaban lo que era correcto y lo que no. Sin embargo, mi cuerpo traicionero permanecía inmóvil, como si una parte de mí estuviera esperando oír más. «Julián, esto es una locura. Somos familia», logré decir al fin, aunque mi voz temblaba. Él dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. «Lo sé», respondió con una sinceridad que me desarmó aún más. «Pero no puedo fingir que no siento esto. No puedo ignorarlo, como si no existiera». Me quedé en silencio, buscando en su rostro alguna señal de que esto no era real, que solo era un malentendido, una confusión pasajera. Pero lo que vi fue todo lo contrario. Había certeza, una firmeza que me asustaba tanto como me atraía. «No entiendo cómo llegamos a esto», susurré, llevándome una mano a la frente, tratando de ordenar el caos en mi cabeza. «Eres mi sobrino, Julián. Esto no puede pasar». «¿Por qué no?». Su respuesta fue inmediata, casi desafiante. «No estoy diciendo que tengamos que hacer algo. Solo quiero que sepas cómo me siento, porque si no lo digo ahora, siento que voy a explotar». Cada palabra suya era un golpe a las barreras que había construido en mi mente. Quería gritarle, decirle que estaba siendo egoísta, que no podía ponerme en esta posición. Pero en el fondo sabía que parte de mí quería escuchar esas palabras. Necesitaba esa intensidad que no había sentido en años. «Julián, tienes que irte», dije al fin, con un tono que intentaba ser firme, pero que no lograba ocultar el temblor en mi voz. «Esto no puede seguir. Es mejor que lo dejemos aquí antes de que hagamos algo de lo que ambos nos arrepintamos». Él se quedó en silencio, mirándome con una expresión que mezclaba dolor y resignación. Asintió lentamente y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y me miró una vez más. «No me arrepiento de haberte dicho lo que siento», dijo, «y nunca lo haré». Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que el aire volvía a mis pulmones, pero con un peso que antes no estaba allí. Me dejé caer en la cama con la mente inundada de imágenes y recuerdos de las últimas horas. Cada mirada, cada palabra, cada roce de sus manos parecía grabado en mi piel. La noche fue interminable. Di vueltas en la cama, incapaz de escapar del eco de su voz en mi cabeza. ¿Cómo era posible que algo tan prohibido pudiera sentirse tan visceralmente real? Intenté convencerme de que todo era producto del ambiente, del vino, de la nostalgia que siempre traían estas reuniones familiares, pero en el fondo sabía que no era así. A la mañana siguiente, el ambiente en la hacienda había cambiado. El bullicio de la boda había dado paso a un silencio extraño, roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Me levanté rápidamente y bajé al comedor, esperando evitar cualquier encuentro incómodo. Pero, por supuesto, Julián estaba allí. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana con una taza de café en las manos. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Hice un esfuerzo por ignorarlo y me senté en una mesa al otro lado del salón,
pero no pasó mucho tiempo antes de que él se levantara y se acercara. ¿Podemos hablar?, preguntó con una calma que contrastaba con el torbellino que sentía dentro de mí. Julián, no es el momento ni el lugar, respondí evitando su mirada. Lo sé, dijo sentándose frente a mí sin esperar una invitación. Pero tampoco quiero que esto quede así. No quiero que pienses que te estoy presionando. Solo quiero que me escuches. Lo miré, sintiendo cómo mi resolución comenzaba a desmoronarse. Había algo en su insistencia, en su honestidad, que hacía que fuera imposible ignorarlo. Y aunque no quería admitirlo, parte de mí ansiaba escuchar lo que tenía que decir. Está bien, accedí al fin. Pero esta será la última vez que hablamos de esto. Él asintió, y durante los siguientes minutos me confesó cosas que nunca habría imaginado. Habló de cómo siempre había sentido una conexión especial conmigo, de cómo me admiraba, no solo como su tía, sino como persona. Sus palabras eran una mezcla de ternura y pasión que me hacían sentir cosas que no debería estar sintiendo. Pero justo cuando parecía que la conversación iba a dar un giro más profundo, una voz nos interrumpió desde la entrada del comedor, llamándonos para una actividad familiar. El resto del día transcurrió entre actividades familiares, un torbellino de sonrisas, juegos y despedidas que intenté usar como una distracción. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con Julián, sentía que el suelo bajo mis pies temblaba. Había algo en la forma en que me miraba, en la intensidad de esos ojos, que hacía imposible ignorarlo. Por la tarde, mientras algunos familiares comenzaban a empacar para regresar a sus hogares, decidí salir a caminar por los alrededores de la hacienda. Necesitaba despejar mi mente, respirar el aire fresco y tratar de encontrar algo de claridad en medio del caos interno que me consumía. Caminé por un sendero que serpenteaba entre los árboles, siguiendo el sonido de un arroyo que había visto la noche anterior. Me sentía más ligera, como si la naturaleza pudiera lavar, aunque fuera un poco, el peso de mis pensamientos. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y lo vi a él, Julián, acercándose con una sonrisa que parecía una mezcla de disculpa y desafío. «No quería asustarte», dijo levantando las manos como si intentara calmarme. «Te vi salir y pensé que podía acompañarte». «Julián, creo que ya hablamos suficiente», respondí. Él se detuvo, caminó hasta ponerse a mi lado y, aunque quería insistir en que se fuera, no pude. Parte de mí quería que se quedara. «Solo quiero caminar contigo, tía, nada más», lo prometió. Asentí, más por no saber cómo negarme que por otra cosa, y seguimos avanzando en silencio. El sendero nos llevó hasta un claro donde el arroyo formaba una pequeña cascada. El sonido del agua, junto con el suave susurro de las hojas movidas por el viento, creó un ambiente casi irreal, como si estuviéramos en un mundo aparte, lejos de cualquier juicio o regla. Me senté en una roca junto al agua, mientras Julián se quedaba de pie, observándome. «Es hermoso», dijo finalmente rompiendo el silencio. Asentí sin mirarlo, intentando concentrarme en el paisaje y no en la presencia que sentía tan cerca. Pero entonces, sin previo aviso, él se agachó frente a mí, obligándome a mirarlo a los ojos. «Tía, sé que esto te pone incómoda y lo entiendo, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Te he admirado desde que era niño, pero esto es diferente. No es algo que pueda controlar, ni algo que quiero ignorar». Sus palabras fueron como un rayo que atravesó todas mis defensas. Quería gritarle, decirle que era absurdo, que no podía permitirse sentir algo así. Pero en lugar de eso, me quedé en silencio, incapaz de apartar la mirada de esos ojos que parecían desnudar todo. «Juli, esto no puede pasar», logré decir al fin,
con una voz que apenas reconocí como mía. Somos familia. Esto está mal en tantos niveles que no sé ni por dónde empezar. ¿Y si no fuéramos familia?, preguntó. ¿Pensarías diferente? Esa pregunta me golpeó como una bofetada. Claro que lo pensaría diferente si él no fuera mi sobrino, si no existiera ese lazo que nos une. Todo esto habría sido mucho más fácil, pero esa no era la realidad, y no podía permitirme pensar de esa manera. No podemos jugar con los lazos familiares. Y sí, Julián, respondí, intentando mantener un tono firme. La realidad es la que es, y lo que tú sientes no es algo que podamos permitirnos. ¿Y lo que tú sientes?, replicó con una mirada tan penetrante que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Vas a negar que hay algo aquí porque yo lo siento. Cada vez que me miras, cada vez que intentas evitarme, puedo verlo. No supe qué responder. Sus palabras eran demasiado certeras, demasiado honestas. Antes de que pudiera decir algo, él extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mía. El contacto fue eléctrico, como si una corriente pasara de su piel a la mía, encendiendo algo que llevaba años dormido. Julián, por favor, susurré, pero mi voz no tenía la convicción que debería haber tenido. Él se inclinó un poco más, sus ojos buscando los míos, su rostro tan cerca que podía sentir su respiración. No estoy pidiéndote nada, tía. Solo quiero que sepas cómo me siento y que si alguna vez decides cruzar esa línea, estaré aquí. Su confesión fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de golpe, apartándome de él, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Esto tiene que terminar, Julián. No puedo seguir así. No quiero seguir así, dije con una mezcla de rabia y desesperación. Él me miró con una tristeza que casi me hizo retroceder, pero no lo hice. Tenía que mantenerme firme. Sin decir una palabra más, comencé a caminar de regreso por el sendero, dejando atrás el claro y todo lo que había sucedido allí. Podía sentir sus ojos en mi espalda, pero no me atreví a mirar atrás. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi habitación. La reconocí de inmediato. Era de Julián. La abrí con manos temblorosas, sabiendo que probablemente encontraría palabras que no quería, pero necesitaba leer. No importa lo que decidas, siempre estaré aquí. Lo que siento no cambiará. Gracias por escucharme. Me dejé caer en la cama con la nota aún en la mano, sintiendo que mi mundo se desmoronaba lentamente. Sabía que estaba jugando con fuego, que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si tenía la fuerza para hacer lo correcto. Amanecí con los rayos del sol filtrándose por las cortinas de la habitación, iluminando un espacio que se sentía extraño, ajeno. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, incapaz de escapar de la maraña de pensamientos que Julián había sembrado en mi mente. La nota que me dejó aún descansaba en la mesita de noche como un recordatorio silencioso de todo lo que estaba intentando ignorar. Pero la verdad era que no podía. Su presencia, su intensidad, todo él se había infiltrado en mí de una manera que me aterrorizaba. El hotel estaba casi vacío. La mayoría de los familiares ya habían partido, y el bullicio que había llenado el fin de semana había dado paso a un silencio que parecía amplificar mis pensamientos. Me vestí lentamente, con movimientos automáticos, y bajé al comedor. Julián estaba allí, como si hubiera estado esperándome. Al verlo, mi corazón dio un vuelco, pero intenté mantener la compostura. «Buenos días, tía», dijo con una sonrisa tranquila, como si todo lo ocurrido el día hasta anterior no hubiera existido. «Buenos días», respondí, sentándome en una mesa lo más alejada posible. Sin embargo, no pasaron ni 2 minutos antes de que él se levantara y se acercara,
tomando asiento frente a mí sin pedir permiso. «No vine a incomodarte», comenzó con un tono que desarmaba cualquier intento de mantenerme distante. «Solo quería despedirme antes de irme». Esa palabra, despedirme, resonó en mi cabeza. ¿Despedirse? ¿Era esto el final? Parte de mí quería que lo fuera. Necesitaba que lo fuera. Pero otra parte más oscura y silenciosa sentía una punzada de pérdida al escucharla. «Está bien, Julián. Buen viaje», dije, intentando sonar neutral, pero él no se movió. Permaneció allí, mirándome con esa intensidad que parecía ver más allá de mis palabras, más allá de mi máscara. «Antes de irme, quiero decirte algo más», continuó, inclinándose hacia adelante. «Sé que esto es difícil, sé que es complicado, pero también sé que lo que siento por ti no es algo que pueda ignorar». Mis manos temblaron ligeramente sobre la mesa y tuve que llevarlas al regazo para ocultarlo. Había algo devastadoramente honesto en sus palabras, algo que hacía que todas las excusas que había construido se desmoronaran como un castillo de arena. «Julián», comencé, pero él me interrumpió. «No tienes que decir nada», dijo con una leve sonrisa que parecía cargada de tristeza. «Solo quería que lo supieras. Si alguna vez decides que vale la pena arriesgarse, estaré aquí». Se levantó entonces, y antes de que pudiera detenerlo, se inclinó y dejó un beso rápido en mi mejilla. El contacto fue tan inesperado que me quedé inmóvil, viendo cómo se alejaba hacia la recepción, dejando tras de sí una mezcla de emociones que me envolvía como una tormenta. Esa tarde, después de horas de intentar distraerme sin éxito, decidí salir a caminar de nuevo. El sendero que llevaba al arroyo parecía un lugar seguro, un refugio donde podía encontrar algo de claridad. Pero cuando llegué al claro, lo vi allí, sentado en la misma roca donde me había confesado sus sentimientos. «No esperaba encontrarte aquí», dije, sintiendo una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Supongo que tampoco podía irme sin verte una última vez», respondió con una sinceridad que me desarmó. «Este lugar tiene algo, ¿no?», comenté. «Como si estuviéramos fuera del tiempo, como si aquí todo lo demás no importara». Me senté a su lado, incapaz de resistirme, y por unos momentos el silencio entre nosotros fue cómodo, casi reconfortante. Pero esa calma era engañosa, porque bajo la superficie había una tensión que podía sentirse en el aire. «¿Por qué haces esto, Julián?», pregunté finalmente mirándolo a los ojos. «¿Por qué insistes en algo que sabes que no puede ser?», respondió sin titubear. «Y creo que tú tampoco puedes». Sus palabras, como un dardo directo al corazón, me hicieron querer negarlo, decirle que estaba equivocada. Pero la verdad era que no podía. Había algo en él, en nosotros, que no podía ignorar. Por más que lo intentara. «Esto no es fácil para mí», admití bajando la mirada. «He pasado toda mi vida haciendo lo correcto, siguiendo las reglas, y ahora no sé qué pensar». «Entonces no pienses», dijo colocando suavemente una mano sobre la mía. «Solo siente». El contacto fue como una chispa, encendiendo algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Lo miré, viendo en sus ojos una mezcla de deseo, ternura y determinación que hacía imposible resistirse. Y entonces, sin pensar, sin planearlo, me incliné hacia él. El beso fue suave al principio, casi tímido, pero pronto se volvió más profundo, más urgente. Era como si todo lo que habíamos contenido hasta ese momento hubiera encontrado una salida en ese instante. El mundo desapareció. No había reglas, no había consecuencias. Solo nosotros y esa conexión que parecía inevitable. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad y la realidad comenzó a filtrarse de nuevo, trayendo consigo un torrente de culpa y confusión. «Julián, esto no puede continuar»,
dije apartándome. Aunque mi cuerpo protestaba, lo que pasó aquí debe quedarse aquí. ¿Y si no?, preguntó con una mezcla de desafío y tristeza en su voz. Entonces tendrás que olvidarlo, respondí, aunque no estaba segura de que yo misma pudiera hacerlo. Me levanté y comencé a caminar de regreso, sintiendo su mirada en mi espalda, pero no me detuve. Sabía que había cruzado una línea que nada sería igual después de esto, pero también sabía que debía tomar una decisión, y rápido, antes de que las cosas se salieran aún más de control. El regreso a casa fue un viaje silencioso, lleno de pensamientos que no podía callar. Cada kilómetro que me alejaba de la hacienda parecía una liberación y, al mismo tiempo, una pérdida insoportable. Intenté concentrarme en la carretera, en la música que sonaba de fondo, en cualquier cosa que no fuera la imagen de Julián. Pero era imposible. Su rostro, su voz, el peso de su mirada, todo estaba grabado en mi mente. Cuando llegué a mi apartamento, me dejé caer en el sofá, exhalando un suspiro largo y pesado. Quería pensar que había dejado todo atrás, que lo ocurrido en la hacienda era un capítulo cerrado, pero sabía que no era así. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomé con manos temblorosas, ya intuyendo quién era. «No puedo dejar de pensar en ti. Dime si sientes lo mismo». El mensaje de Julián era directo, como siempre. Mi corazón se aceleró mientras lo leía una y otra vez. Sabía que debía ignorarlo, que esa era la decisión correcta, pero mis dedos se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. «Esto no debió pasar. Lo siento. Si tú quisieras», escribí. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. Esa noche dormí poco, atormentada por una batalla interna entre el deseo y la razón, entre lo que quería y lo que debía hacer. 2 días después, alguien llamó a mi puerta. Cuando abrí, lo vi a él, Julián, de pie en el umbral. Su presencia me dejó sin aliento. No había esperado verlo tan pronto, y menos sin previo aviso. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, mi voz temblando tanto como mis manos. «No podía quedarme lejos», respondió, entrando antes de que pudiera detenerlo. «No vine a hablar», añadió con una intensidad en su voz que me dejó sin palabras, y no habló. En lugar de eso, sus manos buscaron las mías, y en un instante, el espacio entre nosotros desapareció. Sus labios encontraron los míos y todo lo demás dejó de importar. La culpa, las dudas, las reglas. Todo se desvaneció en ese momento. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a nosotros dos, a esa conexión que no podía ignorar. Horas después, mientras él dormía a mi lado, mi mente comenzó a procesar lo que había sucedido. Habíamos cruzado todas las líneas, roto todas las barreras, y no había vuelta atrás. Pero, en lugar de arrepentimiento, lo que sentía era una mezcla de liberación y terror. Había tomado una decisión que cambiaría todo, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Cuando Julián se despertó, me miró con una sonrisa tranquila, como si todo fuera natural. «¿En qué piensas?», preguntó, su voz cargada de ternura. «En lo que viene después», respondí sinceramente. «Lo que venga lo enfrentaremos juntos», dijo tomando mi mano con esa seguridad que siempre parecía tener. Pero yo sabía que no sería tan sencillo. No podíamos quedarnos en ese momento para siempre. Había una vida fuera de esas paredes, una realidad que nos esperaba y que no sería amable. Sin embargo, por primera vez en años, sentía que estaba viva, que había algo más allá de las rutinas y las expectativas. Julián se fue, dejándome con un beso suave en los labios y una promesa en los ojos. «Esto no es un adiós», dijo antes de cruzar la puerta. «Es solo el comienzo». Pasaron los días, luego semanas, y aunque traté de volver a mi vida normal,
No podía ignorar lo que había sucedido. Julián seguía escribiéndome con mensajes que eran cada vez más difíciles de ignorar. Mis respuestas, aunque breves y evasivas, eran una forma de mantenerlo cerca, de no dejar ir algo que sabía que no debería haber comenzado. Un mes después, mientras organizaba papeles en mi oficina, una notificación apareció en mi teléfono. Era una foto de un lugar que reconocí al instante. El claro junto al arroyo. Te espero aquí. Si no vienes, entenderé que esto termina aquí. Miré la imagen durante largos minutos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía ignorar el mensaje, seguir adelante con mi vida, dejarlo atrás y pretender que nunca había pasado, o podía arriesgarlo todo. Una vez más, tomé las llaves de mi coche antes de que mi mente pudiera convencerme de lo contrario. El viaje al claro fue rápido, como si mis manos y mis pies tuvieran memoria propia. Cuando llegué, lo vi de pie junto a la cascada, con las manos en los bolsillos y la misma mirada que siempre lograba desarmarme. «Sabía que vendrías», dijo con esa seguridad que siempre parecía acompañarlo. «No», respondí. En lugar de eso me acerqué, cerrando la distancia entre nosotros una vez más. Y así comenzó un nuevo capítulo, uno lleno de secretos, complicidad y una intensidad que me aterraba tanto como me atraía. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso nos llevaba más cerca del abismo, pero también sabía que no podía detenerme porque en ese fuego, por más peligroso que fuera, había encontrado algo que no estaba dispuesta a dejar ir.